Vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 7. Voy a decir algunas cosas. He estado orando al Señor que nos permita de verdad ser impactados por Él en nuestros espíritus. Hebreos capítulo 4, verso 7, si me ayudas en la pantalla. Dice, otra vez dice, determina un día, hoy. A ver si me ayudas en la pantalla. Dice, otra vez determina un día, hoy. Diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay un pasaje también en Mateo para que lo anoten. En Mateo 11:6 dice Jesús hablando: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. A ver, definitivamente yo creo que no creo que haya algún cristiano en el mundo, no creo que haya un hijo de Dios que no quiera oír la voz de Dios. Este pasaje dice, si oyes hoy su voz. El problema nunca ha sido del hablar de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, en los profetas o por los profetas, en estos postreros tiempos, nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice que Él, siendo el Verbo, Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nosotros necesitamos entender entonces que Dios habla, y definitivamente el hablar de Dios es la vida, es el alimento para toda la raza humana. Luego ese hablar se encarnó y aquel Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El hablar entonces es el alimento para la raza humana. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, no dice el cristiano. O sea, hemos sido destinados por Dios para vivir de su hablar, porque Él nos imparte espíritu y nos imparte vida a través de su hablar. Yo creo que todos nosotros entonces, de una u otra manera, quisiéramos escuchar la voz de Dios. Y de hecho, Dios no guarda silencio. El problema, la relación que hay entre el pasaje que yo les estoy leyendo, entre el hablar de Dios, está en que dice, si tú oyes su voz, pero si oyes su voz, o sea, el problema no es la voz de Dios. El tema podría ser en el oír, porque dice, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. El punto número uno que yo quiero establecer en medio de nosotros es que incluso en cristianos tenemos un grave problema. Nosotros quisiéramos oír la voz de Dios, pues la voz de Dios es el alimento para nuestra vida. No estoy hablando de un conocimiento que llega a nivel de tu mente. Estoy hablando de un hablar de Dios que te trae revelación. Es un conocimiento revelado. Eso es lo que sustenta tu vida. Esa es la verdadera comida para nosotros que somos espíritus, no que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Entonces nos alimentamos de la voz de Dios, de la palabra de Dios. Y fíjate que el problema está en que no es que Dios no hable en este tiempo, sino el tema está en que hay dureza del corazón. Entonces estoy diciendo que no creo que haya cristiano en el mundo que no quiera oír la voz de Dios. Es un deseo muy noble el querer oír la voz de Dios. Pero pregunto, mi querida, mi querido, ¿en verdad quieres oír la voz de Dios? ¿Quieres oírla? ¿De verdad quieres oírla? Pero es que, a ver, primero, por esto voy a pasar rapidito. No podemos pretender oír la voz de Dios si no somos capaces o si no aprendemos primero a oír la voz de nuestras conciencias.
¿Saben ustedes que no hay ateos? En realidad, cuando un ateo está hablando contigo, tú le puedes decir, ya, córtala con la cuestión, si está claro que tú sabes que hay Dios. El resto, todo lo que tú has armado para decir que no hay, es un envoltorio. Pero la realidad es que tú dentro tuyo tienes en tu conciencia, tienes en tu conciencia un sello de que Dios es real. Hay un montón de textos que dan testimonio de eso. Dice en Romanos, dice que Dios se le reveló a los seres humanos, pero que ellos decidieron no tener en cuenta a Dios. Si tú lees el libro Romanos capítulo 1 nomás, dice así como sigue, dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Estoy leyendo en Romanos capítulo 1 verso 18. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Definitivamente, entonces, en la conciencia del ser humano, él sabe que hay un Dios. Ahora bien, ese Dios no ha guardado silencio. Ese Dios se ha dado a conocer. Ese Dios fue anunciado por los profetas. Dios a través de los profetas anunció el Emanuel, el Dios con nosotros, el Mesías, el camino al Padre. Entonces los profetas anunciaron que un día el Verbo se haría carne. Entonces a través de las edades Dios ha hablado al hombre, y el hombre tiene evidencias no solamente por el hablar a través de profetas, sino de sueños, sino también la misma creación también da evidencia de que hay un creador. El tema es que muchas veces nosotros no entendemos que el hombre en su conciencia tiene la conciencia, valga la redundancia, de que hay un creador. Ahora, la conciencia que tú y yo tenemos no es infalible. Sin embargo, no podemos pretender ser sensibles a la voz de Dios si no estamos siendo sensibles mínimo a la voz de nuestra conciencia, cuando muchas veces nos está diciendo que hay cuestiones que no debemos hacer y pasamos de largo esa voz. Por ejemplo, muchas veces la conciencia nos dice que estamos demasiado embebidos en las redes sociales. Y si tú te miras cuánto te dedicas a las redes sociales, hace mucho tiempo la conciencia te dijo que pares, pero tú no paras. Entonces, ¿y cuál es el resultado? La resultante es que nosotros no creemos que las palabras son semillas. Y yo les he dicho de que el corazón del ser humano está facultado para reproducir todo tipo de semillas. El corazón del ser humano está facultado para reproducir todo tipo de semillas. O sea, lo que nosotros escuchamos, sea bueno o sea malo, nuestro corazón lo reproduce. De manera que a veces desestimamos las voces que escuchamos. O sea, nos exponemos a toda clase de voces, pensando que son indefensas, pensando que definitivamente no van a provocar en nosotros dureza de corazón. Y empezamos a normalizar la frialdad, la infidelidad, la deslealtad, la mentira, el fraude. Empezamos a normalizar la inmoralidad. Empezamos a normalizar el silencio. Debiendo ser luz y sal, guardamos silencio, nos escondemos en nuestras propias cosas. Como consecuencia no estamos siendo obedientes a la voz de nuestra conciencia. Y número uno, entonces, si nosotros queremos acercarnos a ser esa gente que quiere escuchar la voz de Dios, entonces partamos por hacer caso a la conciencia. ¿Por qué estoy anticipando eso? Porque lo segundo es que definitivamente nosotros, para oír la voz de Dios, necesitamos estar abiertos a la voz de Dios que está en su palabra. A veces queremos que Dios nos hable y si hacemos la pregunta, a ver, ¿cuál es el grado de frecuencia en la que te familiarizas con la palabra? La palabra está llena de semillas. La palabra es la voz de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra simplemente no se puede leer como uno lee el diario, como lee el Condorito.
La palabra te va a hablar, vas a encontrar al Dios de la palabra cuando haya una actitud de hambre, de sed, de reverencia, de deseo, de anhelo, de querer escucharlo. Y yo digo, definitivamente hoy día la cristiandad, pero tiene una gran cantidad de gente ignorantes en la palabra. O sea, ¿cómo tú esperas, por ejemplo, que promesas de Dios se cumplan si no las conoces? O sea, te sabes todo, cómo ingresar a todas las redes sociales, pero te dedicas tiempo a eso. ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia personal? ¿Cuántos de ustedes? No quiero traer condenación para ti, solamente quiero despertarte a una realidad de que no podemos pretender decir que estamos honrando a Dios cuando nosotros le estamos poniendo límites a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe, la que tenemos dentro, no la activamos. ¿Por qué? Porque no estamos honrando su palabra. Un solo texto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De cuál vida está hablando? No te está hablando de la vida de tu cuerpo, que también sí te hace bien para tu cuerpo. Dice que la palabra es medicina para nuestro cuerpo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de burladores se sentó, sino que la palabra de Dios está a su delicia, en su palabra medita de día y de noche. Ese hombre, esa mujer, ese joven van a ser como un árbol plantado que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza bien la palabra de verdad. Fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Pero cuando la palabra no es un libro que es la voz de Dios, sino está el respeto, nosotros no hemos tomado conciencia que por esta palabra ha habido mártires. Hombres en la historia fueron muertos, asesinados por la palabra, por pagar la Biblia, por defender los principios. Las naciones, hubo naciones que se engrandecieron porque se establecieron en los principios que emanaron de la palabra de Dios. Pero hay naciones que están entrando en corrupción porque en masas están eliminando las enseñanzas y los principios y las enseñanzas de la palabra de Dios de sus universidades, de sus colegios, de sus instituciones. Y a no ser que nos tomemos la palabra de Dios en serio y no en serio, entonces no vamos a ver el poder de Dios transformando nuestras propias vidas. Entonces, a ver, es un deseo, como dije, muy noble el querer oír la voz de Dios. Pero ¿queremos oír la voz de Dios? Pensemos un poco. Ahí está Jesús con los discípulos. Jesús le dice a los discípulos: chicos, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Se acuerdan? Entonces dicen, bueno, algunos Elías, Jeremías, Juan el Bautista, creo que dicen. Y Jesús le dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Pedro, esto que tú me has dicho, no te lo ha revelado ningún hombre de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Pedro, lo que está diciendo es, estás escuchando al Padre, estás escuchando la voz de Dios. Más adelante en el mismo capítulo, Jesús dice, chicos, yo voy a ir a la cruz por ustedes. Y dice que Pedro lo llama a un lado y lo reconviene. Le dice, Señor, esto jamás nunca te acontezca a ti. ¿Se acuerdan? Y Jesús a ese mismo Pedro, que primero había oído a Dios, ahora Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Lo que le está diciendo Jesús a Pedro es, estás escuchando otra voz. No es la misma voz de recién. Estás conectado en otra frecuencia. Luego sigue hablando con Pedro. Pedro, ustedes saben, Pedro era muy voluntarioso. Pedro le hizo promesas a Jesús de que él nunca le iba a negar. Ustedes saben que Pedro negó a Jesús. Y después que Jesús muere y resucita, se le presenta en varias ocasiones a los discípulos y también a Pedro. Y en una de esas ocasiones se le presenta a Pedro y a los discípulos, y el relato está aquí
en Juan 21 del 18 al 25. Y fíjate que es bien interesante. Juan 21 del 15 al 19 vamos a leer. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Pedro había negado a Jesús, no lo había vuelto a ver hasta que después que Jesús resucita. Y en esta ocasión se les presenta resucitado. Pedro había ido con 6 más a pescar, habían vuelto a su oficio anterior. Y el Señor se aparece a la orilla del camino diciendo: chicos, ¿cómo les va con la pesca? Mal, dice, no hemos pescado nada. Y esa persona desde la orilla le dice: ellos no saben todavía quién es, ¿cierto? No saben mucho. Dice: tirad la red a la derecha. Y ellos hicieron caso y dice que la pesca fue milagrosa. Y luego que llegan a la orilla, ahí Jesús los está esperando con pescaditos fritos, sándwich de pescado, un tecito. Y empiezan a conversar. Y en un momento... imagínense, Pedro, ¿eso no es, será o no será? Creo que es, porque cuando se entera de que Jesús hace algo raro. Pedro está en la barca y dice que se ciñe, se pone ropa y se tira. Qué raro, siempre me pareció raro. ¿Cómo se le ocurre? Uno para tirarse al agua se tiene que sacar la ropa. Dice que él se puso la ropa y se tiró. Bueno, pero el tema es que tienen un encuentro. De esos encuentros en que hay conversaciones inconclusas, en que hay cosas que se tienen que arreglar, que no se han hablado. Así que están ahí alrededor, empezando a comer. Y cuando hubieron comido, Jesús, empiezan a comen. Y Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Los otros alrededor tampoco sabían si le amaban mucho. Después de todo lo habían dejado solo cuando atraparon a Jesús. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis corderos. Fíjate, Jesús está hablando con Pedro y Pedro ahora está aprendiendo a oírlo. Pedro está aprendiendo a oírlo de otra manera. Él sabe que le ha fallado, pero él sabe que ahora parece que la gracia lo está alcanzando. Él sabe que no se merece una palabra de Jesús, pero su maestro se dirige a él personalmente, le dirige la voz, lo llama por su nombre, lo está acercando y lo impacta porque le está otorgando confianza. Le está diciendo: Pedro, tú te estás mirando en tus defectos, pero yo miro a través de mis ojos lo que soy capaz de hacer en ti. Y le dice: Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: bueno, si es así, entonces te voy a dar un trabajo. Ocúpate de mis cosas. Quiero compartirte mi corazón. Quiero hacerte parte de lo que a mí me ocupa. Apacienta mis corderos. Escúcheme, por favor. Para que Pedro pueda tomar responsabilidad, aquí está pasando por un proceso en que él tiene que tomar en serio lo que el Señor le está diciendo, porque le está delegando una responsabilidad. Le está diciendo: mira, Pedro, no importa lo que haya pasado, pero ahora vengo una vez más a ti, a pesar de que tú pensaste que tenías que volver a tu antiguo oficio, o a lo mejor pensaste que yo ya no te iba a mirar con la misma confianza, o pensaste que te habías perdido la oportunidad. Yo quiero hablar contigo, o hablo contigo, y quiero decirte que te necesito. Quiero decirte que voy a otorgar mi gracia. No sé si decir que te necesito, pero voy a otorgar mi gracia sobreabundante en tu vida. Y le dice: apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dice: bueno, pastorea a mis ovejas. Esta es una responsabilidad enorme, pero es una responsabilidad de honor, de honra. La tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¡Wow! Escúcheme, hasta aquí tenemos a un hombre que está escuchando a que el Señor le hable. ¿Cuántos queremos oír a Dios? ¿De verdad que queremos oír a Dios?
De verdad que cuando tú vienes a la reunión que Dios nos convoca, vienes con la intención de oír a Dios, pero ¿para qué quieres oírlo? Porque hay gente que, de repente cometemos la equivocación de pensar que quiero oír a Dios porque quiero que Él me bendiga. Primero tú tienes que saber lo que hemos venido edificando entre nosotros, es que si eres un hijo de Dios, tú estás bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y de eso hemos hablado y seguimos edificando eso. Somos bendecidos. Pero ahora bien, el Señor quiere hablar contigo. Dice ya, tú eres parte de mis bendecidos, pero yo quiero hablar contigo, quiero que aprendas a oír mi voz. ¿Qué significa oír mi voz? Ya, primero, haz caso siempre a la voz de tu conciencia. Pero segundo, honra mi palabra. Porque si yo te he hablado, ya te he hablado bastante por mi palabra. Y si viene cualquier otra voz y no tienes palabra en tu corazón, entonces te vas a desviar, te puedes desviar, corres riesgo de que seas engañado. Entonces tienes que ser una persona de la palabra. Pero ahora Pedro está escuchando al Señor con algo muy específico, con el mensaje de invitarlo a hacerse cargo de los corderos, de las ovejas, que es una figura, hablar de su pueblo, de lo que va a pasar en el futuro, con todo lo que Dios va a desbordar a través del Espíritu Santo, la gente que va a venir a los pies de Él y todo eso. Pero fíjense, es interesante esto. Pedro está escuchando al Señor y en un momento, en este hablar, el Señor le sigue hablando a Pedro. Pero no solamente ahora le habla de su ministerio, sino que le habla también de su futuro. Y le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te va a llevar a donde tú no quieras. Mira lo que le está diciendo. Y dice, esto dijo dando a entender de qué muerte había de Pedro glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Wow. La tradición dice que Pedro murió cabeza abajo, crucificado, como mártir. O sea, yo quiero que Dios me hable. ¿Sí? ¿Tú quieres que Dios te hable? ¿Pero qué quieres que Dios te diga? ¿Tú quieres que te diga solamente lo que te gusta o lo que no te gusta? O sea, Dios podría hablarte a ti de lo que va a significar el costo de tu llamado. ¿Quieres escucharlo hasta ese punto? ¿De verdad quieres escuchar a Dios hasta el punto que Él te diga todo lo que quiere hacer contigo y lo que va a costar y lo que va a significar y el precio que tú tienes que pagar? Ese es el tema. Por eso Jesús dice: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque a veces queremos ir tras la bendición, pero cuando nos damos cuenta que vivimos en una generación perversa y maligna y que nosotros necesitamos defender la verdad, nosotros necesitamos avanzar el reino, nosotros necesitamos denunciar el pecado. Nosotros no podemos normalizar el pecado, porque si normalizamos el pecado entre nosotros y en la sociedad donde vivimos, entonces nos convertimos en la sal que perdió su sabor. Mientras a veces nosotros los líderes queremos traer cosas, envoltorios para vivir mejor, un mejor edificio, lugares para crecer, me daba la idea de que como que estábamos a veces empeñados y nos caíamos en el error de mejorar el envoltorio, el salero. Queremos, el envoltorio donde va la sal. Pero la sal puede estar en un envoltorio bonito, en un envoltorio feo. Póngale todo lo que tú tengas alrededor. Puede estar en un templo hermoso o puede estar en un templo no tan bonito. Pero si la sal permanece solamente en el salero, no sirve para nada. Perdió su propósito. Más bien sirve para perdió su sabor. Y más bien sirve para ser pisoteada y hollada por los hombres.
Es que la vida cristiana no consiste en que el pastor esté rogándote y esté haciendo cosas porque por favor tú permanezcas en el salero. Es que te tienes que dar cuenta que el llamado es más que ser gente del salero. Por eso estamos hablando de no ponerle límites a Dios. Estamos diciendo Dios quiere más de ti de lo que simplemente tú dejaste de fumar, de tomar, de bailar apretado y de patear el perro, como digo yo. Y que algunos de ustedes ni siquiera diezman, ni siquiera ofrenda y llega tarde a las reuniones. Eso está totalmente lejos del llamado y de la intención y de la razón por la que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Él vino a entregar su vida para rescatarnos a nosotros, pero una vez rescatados nos hacemos parte de la solución y no del problema. Y le creemos a Él. Pero ¿cómo le vamos a creer a Él si tenemos dureza de corazón? ¿Cómo le vamos a creer a Él si no creemos en su palabra? ¿Cómo le vamos a creer a Él que Él cuando murió llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades? Que cuando nos viene una enfermedad, lo primero que hacemos, corremos rápidamente al médico. Pues la ciencia es Dios para nosotros. Y en última, ojalá Dios haga algo. ¿Por qué? Por la dureza de nuestro corazón. Decimos cosas, pero en la práctica estamos tan apartados. Y nos engañamos a nosotros mismos. Y nos embetunamos de religiosidad. Por eso, imagínate, debe haber una diferencia entre los cristianos y los que no conocen a Dios. Nosotros estamos vivos y los que no conocen a Dios están muertos. Existe una diferencia entre un cadáver y una persona que está viva. Y digo esto porque algunos cristianos, porque dicen que quieren escuchar la voz de Dios y vienen los domingos a escuchar la voz de Dios, pero no quieren escuchar la voz de Dios porque hay dureza en el corazón, porque simplemente vienen para oír pero para no hacer, porque la práctica es lo único que demostrará que la palabra transformó tu vida. Entonces existe una diferencia entre un cadáver y una persona que está viva. Algunos viven igual como los vecinos nomás que no tienen a Cristo. Fíjense que si algunos de nosotros nos arrestaran por ser cristianos, no habría suficiente evidencia como para sentenciarnos. Pero debe haber una diferencia. Dios nos hizo para vivir más allá de lo que estamos experimentando en nuestras vidas. Dios nos hizo para estar por encima de lo que es común y corriente. No, si somos como el común de las personas, significa que no somos ni buenos ni malos, somos tibios. Apocalipsis 3:16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que Dios nos hizo especiales a todos. Y si no nos sentimos así o no nos consideramos así, entonces debemos quitarle los límites a Dios. Nosotros les hemos puesto, como dije el domingo pasado, límites a Dios, porque definitivamente por la dureza de nuestro corazón no vamos más allá y el poder de Dios no se activa en nosotros, ni todo lo que Dios nos ha dado se activa en nosotros. Así que esto no solamente es verdad en relación a nuestra salud y nuestras finanzas y en relación a otras cosas que están sucediendo en este mundo, pero también es verdad en el ámbito espiritual. La mayoría de la gente no está buscando a Dios verdaderamente, ni tampoco lo están escuchando. De verdad, mire, cuando usted sale de acá, dígame los niveles de su búsqueda, dígame. De verdad que tú quieres estar en Él porque sabes que si Él no viene no hay solución para el planeta, no hay solución para los países. O sea, no podemos seguir normalizando que nuestros enfermos se nos mueran, que la iglesia esté llena de gente que no resuelve sus problemas de pecados. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación.
Y si entregamos nuestra vida al Señor, obviamente que me salva de las adicciones, me salva de las mentiras, me salva de la religiosidad, me salva de la apatía, me salva del poco compromiso con Dios y su causa. Perdone que le esté hablando así, pero es que tiene que usted despertar. Es que ¿a qué Dios le llamó? Entonces esto no solamente, como les digo, es verdad, la mayoría de la gente no está buscando a Dios verdaderamente, ni le están escuchando, no tienen una relación cercana con el Señor y por lo tanto no están viendo el poder de Dios en acción en medio nuestro, no lo estamos viendo. Y la razón es por nuestra tibieza, estamos limitando a Dios, por nuestras maneras equivocadas de pensar. Como creyentes en Jesús deberíamos estar mejor que el común de las gentes. Después de todo, Jesús murió para liberarnos de este presente siglo malo. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios Padre. Es triste, pero esa no es la experiencia de todos los creyentes de decir he sido librado del presente siglo malo. No me he dejado liberar. Entonces pregunto, ¿estás limitando a Dios? ¿Cierto? Lo que Dios quiere hacer por ti y por medio de ti, porque definitivamente piensas que no, nada sobrenatural pasa en tu vida ni va a pasar, porque pareciera que la vida cristiana es una vida de no fumar, no tomar, no bailar apretado, ni patear el perro. Pero eso no es. Así que, ¿cómo deberíamos de reaccionar frente a las cosas que nos están sucediendo? Yo creo que primero tiene que haber algo personal. Pablo le decía a Timoteo, oye, aviva el fuego del don que hay en ti, avívalo tú. Mientras nosotros estamos esperando que Dios avive, Él dice, avívalo tú. Hay un montón de cosas que tenemos que aprender a ver cómo operan dentro de nosotros. Y por eso debemos de clamar. ¿Para qué? En nuestros corazones, ¿para qué? Para que la verdad revelada, fresca de Dios venga y nos inunde de tal manera que la revelación nos haga caminar en otros niveles, en donde el poder de Dios fluye a través de nosotros. Eso es lo que Dios está queriendo con cada uno de nosotros. Si usted viene por primera vez y nunca te hablaron de Cristo, quiero decirte que la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él no viene a condenarte, Él viene a darte vida. Y como dijo el pastor Manuel en el comienzo, Él y todos nosotros nacimos en Adán. Y nosotros necesitamos ser sacados de Adán y puestos en Cristo. Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El Señor Jesucristo sabía que por el pecado de Adán y Eva la humanidad quedó en un estado de muerte. La humanidad necesitaba un milagro. Jesucristo vino a hacer ese gran milagro. Jesucristo, cuando viene a la vida de un ser humano, entonces, y el ser humano cree en Él, entonces el Espíritu Santo viene, el Señor viene a tu espíritu, y la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. A partir de ahí pasas a ser hijo de Dios. A partir de ahí eres una nueva creación. A partir de ahí el ministerio de Melquisedec se empieza a manifestar a través de nosotros. Melquisedec era sacerdote y rey. Entonces a los sacerdotes nos gusta la comunión con Dios, nos gusta estar muy cerquita de Dios y está bien. Pero los reyes gobiernan, los reyes traen reforma, los reyes traen cambios, los reyes avanzan, los reyes se la juegan, los reyes arriesgan, los reyes le creen por más, los reyes quieren provocar cambios. Los reyes no se quieren ir, los reyes quieren a Dios venir. Yo no me quiero ir, ¿cómo me voy a querer ir habiendo 8.000 millones de personas en el planeta Tierra? Si Él viniera ahora, chorrocientos se van al infierno. Chorrocientos se van al infierno, incontables se van al infierno. Entonces mi oración es, no es Señor que no quiero que no vengas, porque el Espíritu y la iglesia dicen ven, pero mientras viene, entonces yo avanzo el reino, porque la manera de traerlo a Él es cumpliendo Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin.
Y nosotros necesitamos entonces predicar, que mucha gente venga. Necesitamos que el poder de Dios se active y el poder de Dios encuentre cabida a través de nosotros. Que el poder de Dios fluya a través de nosotros, la iglesia que está viva. Pero todas estas verdades están en la palabra de Dios. Y si ella no se encarna en mí, si la palabra de Dios, yo no tengo el mismo pensamiento que tiene la palabra, entonces estoy desfasado. Pero si yo soy capaz de alinear mis pensamientos con la palabra, entonces puedo caminar en una dimensión distinta. Y yo creo que eso es lo que el Señor está queriendo hacer en medio de nosotros. Estás limitando a Dios lo que Dios quiere hacer por ti y por medio de ti. A veces al compararte con otros. ¿Verdaderamente queremos ser como los demás y tener los mismos nudos y problemas económicos y emocionales que tienen los demás? ¿O queremos hacer la diferencia? Porque en realidad nosotros, si somos hijos de Dios, entonces ya estamos haciendo la diferencia, deberíamos. Pero hijos de Dios, pero podemos estar viviendo en desobediencia con nuestros corazones endurecidos. La palabra de Dios dice que Dios nos pondrá por muy encima y no por debajo. Dice el Señor en Deuteronomio 28:13: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Entonces somos cabeza y no la cola. Y se supone que debemos estar, por ejemplo, afirmados en Dios en medio de las dificultades. Yo con esto no estoy condenando a nadie, pero estoy diciendo que Dios no creó a nadie para el fracaso. Él no quiere que tú vivas en un nivel inferior al nivel que Él te ha llamado. Dios quiere que ganes. Él te creó para ser un vencedor. Él te creó para que seas una vencedora. Y hay algo que sucede en el ámbito espiritual cuando tú empiezas a creerle a Dios. Tú tienes que ver el propósito de Dios para tu vida y debes quitar los límites. Les traigo a memoria lo que contó Roger, el amigo que estaba fascinado por acercarse un poquito al monte Everest. Así que se contrató a un guía y ese lo llevó, subió unos cerros. Dice que llegó a una zona de nieblina en que tuvieron que pasar por sobre la zona de nieblina. Que llegó un momento en que casi él no veía a su guía, el amigo de Roger. Y dice que cuando llegan, él estaba entusiasmado, fascinado, porque quería ver, no quería subir, no quería hacer cumbre, simplemente quería acercarse para contemplar el monte más alto del mundo, lo más cerca posible. Y dice que cuando pasan esa zona de nieve, no de nieve, sino de, ¿cómo llamaríamos? Niebla. Dice que una vez que pasan, él queda ante una montaña impresionante, hermosa, tremenda. Y él queda extasiado, dice, mirando la montaña. Y el Sherpa, el guía, lo mira y le dice, no es esa, le dice, la que estaba mirando él. Si no, es esa, le dice, ¡wow! Y a veces nosotros, la razón, mis preciosos, del por qué no nos conectamos con el amor de Dios, con la gracia de Dios, con el poder de Dios, con la verdad de Dios, es porque definitivamente no estamos honrando el detenernos para sembrar semillas de la palabra de Dios en nuestro corazón. Y como consecuencia de eso, nuestro corazón está endurecido por todos los paradigmas, argumentos, pensamientos, conceptos que nos entrega el mundo sin Dios. Y de repente sale una noticia y todos bajoneados, guiándonos por los 5 sentidos. Pero nosotros no andamos por las cosas que se ven, sino por las cosas que no vemos con los 5 sentidos, pero las creemos por medio de la fe. Dios es más grande que nuestros problemas. Y Dios es más grande de lo que nosotros nos estamos imaginando. Tú tienes que ver el propósito de Dios para tu vida y debes de quitar los límites. No se quitan los límites simplemente viniendo a tener un encuentro con el Señor una vez a la semana. Se quitan los límites cuando haces uso de lo que Dios te ha dado, cuando haces uso de la palabra y empiezas y te metes en ella. Entonces yo te animo a que tengas tu Biblia, te animo que ojalá tu Biblia esté pintada y rayada hasta donde sea, con versículos bíblicos, con referencia, con relación entre esto que estaba acá y esto que está allá, que revele tu búsqueda
Esa es la manera de honrar al Señor. María se sentó a los pies de Jesús. Marta estaba haciendo un montón de cosas, pero Jesús declaró que María había escogido la buena parte. Se sentó para honrar la palabra que salía de su boca. Hoy día la manera de honrar la palabra que sale de la boca para que seas un cristiano maduro, definitivamente un cristiano estable, es que no puedes visitar esporádicamente la palabra de Dios. Dios tiene algo mejor para ti que lo que estás experimentando en tu vida. Por eso es que hacemos la declaración siempre. Diga conmigo, digo yo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Mira lo que te voy a decir, escúchame. Ha sido de verdad una tremenda bendición entender esto. Mira, si yo quiero ver mi cuerpo, entonces puedo mirar mi reflejo en un espejo. Así que el cuerpo lo puedo tocar, el cuerpo es palpable. La Biblia dice, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo, espíritu, alma y cuerpo. El alma yo también la puedo experimentar, yo puedo saber cómo me siento, cómo no me siento. Yo puedo darme cuenta si estoy triste o si estoy alegre, el alma la puedo entender. Pero la pregunta es si puedo, ¿cómo yo puedo detectar mi espíritu? ¿Quién soy yo en el espíritu? ¿Quién soy yo en el espíritu? ¿Dónde lo puedo ver? El único espejo del espíritu es la palabra de Dios. Por eso que decimos, repita conmigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy, ¿qué cosa? Lo que mi Biblia dice que soy. ¿Y qué dice tu Biblia que tú eres? ¿Qué dice? A ver, quiero escuchar. ¿Qué dice? Ya, que eres hijo. ¿Qué más? ¿Qué más? Que eres bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué más? Que eres embajador. Ya, que eres sacerdote y rey. Dice eso, ¿cierto? ¿Qué más? Dice que el Señor me hizo justicia de Dios en él. Que la justicia de Cristo me fue impartida, que cuando Dios me mira a mí, entonces es como que yo nunca hubiese pecado, así me mira Dios. No hay problema con el Señor. ¿Qué más? Que soy su embajador. ¿Qué más? O sea, si nosotros nos empezamos a detener, pero a creerlo, imagínese en el nivel de poder andaríamos por causa de la revelación. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. ¿Qué tengo? Ajá. Dice que el que tiene al Señor, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dice que es uno. El mismo ADN de Dios lo tengo yo. Él me hizo participante de su naturaleza divina. Que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo tengo lo que Él dice que tengo. Yo tengo el fruto del Espíritu en mí. Tengo que aprender ahora a liberar el fruto del Espíritu. Tengo que aprender a cómo opera la fe de Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El justo por la fe vive. Entonces, no es cosa mía del hombre natural, es del hombre espiritual. Entonces yo soy lo que mi Biblia dice que soy, yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. El tema es que eso no sea teórico, lo venimos diciendo toda la vida, pero es práctico en nosotros. ¿Será que tenemos que entrar en una temporada de oración y de ayuno para decir, Señor, ya quiero que todo eso baje a mi corazón? Porque cuando cambiemos nuestra manera de pensar, entonces empezaremos a creer de manera diferente y vamos a ver el poder sobrenatural de Dios en nosotros. Hay una escritura que provocó una explosión en mí. Filemón 1:6. Eso provocó algo tremendo en mí. Pablo le decía a Filemón, para que, dice en Filemón 1:6, si lo puedes poner, para que la participación de tu fe sea eficaz. Dice, para que tu fe que participa, el involucramiento de tu fe, sea eficaz, tenga los frutos deseados, sea eficaz. ¿En qué? En el conocimiento de ¿qué? De todo el bien. No dice que Dios nos va a dar algún día, sino en todo el bien que está en nosotros. O sea, que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento
para saber lo que soy en Él, lo que tengo en Él. Tú puedes quitarle los límites a Dios. Tú puedes empezar a ver que Dios multiplica e incrementa tu eficacia y que transforma tu vida. Una vez que tú hagas ajustes en tu corazón, solo requiere tiempo para que veas los resultados en tu vida. Permite que la palabra de Dios te ponga a prueba. Permite que el Espíritu Santo hable por medio de ti y que pinte una imagen gloriosa de tu futuro. Que lo que se supone que debes ser y hacer, entonces empieces a caminar tal como el Señor te define. Pasaje de Filemón 1:6 dice: para que la participación de tu fe, para que la actividad de tu fe, para que los resultados de tu fe sean eficaces, pero tengas mucho fruto. ¿En qué? En el conocimiento que está de todo el bien que está, ¿dónde? Dentro de ti. Somos bendecidos. El día en que nacimos de nuevo, nuestro espíritu en totalidad fue perfeccionado, hecho nuevo. Tú no necesitas crecer más en tu espíritu, pero sí necesitamos crecer en nuestra alma, y necesitamos que nuestros cuerpos, un día cuando Cristo venga, van a ser glorificados, ¿cierto? En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en nuestros cuerpos y completados en nuestra alma. Sin embargo, en nuestros espíritus estamos completos en Él. Nosotros necesitamos mirarnos como hijos. Nosotros necesitamos entonces empezar a decir: Padre, yo quiero fluir en tu poder. Yo quiero conocerte de tal manera, Señor, que de verdad pueda haber lo sobrenatural operando en mí y a través de mí. Hay algunos que pueden estar lidiando con la condenación. Y si es que estás lidiando con la condenación, es porque nos estás entendiendo que Jesucristo perdonó todos tus pecados. En el consumado es. Que cuando el Señor ahora te mira, si es que naciste de nuevo, te mira como una hija preciosa y que ya estás en Él y Él en ti. Sin embargo, necesitas aprender a sacar las durezas de tu corazón. Y la manera es exponte a la palabra. Exponte a ella y sé obediente. El Espíritu Santo te va a hablar. A veces te va a hablar tu conciencia. Hazle caso. Hazle caso. Hazle caso. Y vas a ver cómo luego vas a ser más nítido en oír a Dios. Y vamos a ir teniendo esos tremendos resultados que Dios nos va a dar en esta temporada. Yo estoy visionando una iglesia encendida por el poder de Dios. Hijos e hijas a quienes se les va a tener que respetar por causa de la revelación, por causa del entendimiento que tienen ellos de Dios, por el Señor que se les revela sus vidas, pero también porque empiezan a tener claridad en la palabra y a tomar todo lo que la palabra Dios nos ha entregado a través de su palabra. Yo quiero invitarte a ponerte en pie, por favor. Vamos a orar. Quiero invitarte a que tú hables con Dios, a que tú le pidas que Él te abra los ojos de tu entendimiento y que el poder de Dios irrumpa tu vida y que todo lo que has estado recibiendo ahí en tu espíritu como palabra se empiece a vivificar dentro de ti. Que podamos mirar que no hay nada imposible para Dios, pero que tampoco hay nada imposible para aquel que cree. Quiero invitarte a soñar en grande, invitarte a que tú digas: Señor, cuenta conmigo. Quiero ser la mujer, el hombre que tú necesitas para este tiempo.